Una de las medidas más nocivas de estos planes de ajustes fue la imposición de la tasa de reposición cero. Mediante esta imposición, los ayuntamientos no pueden sustituir las empleadas o empleados públicos si uno de ellos se da de baja o se jubila. Tampoco deja que se incremente la plantilla en caso de necesitar abrir un nuevo servicio público o cubrir alguna necesidad de empleo en el ayuntamiento. Pero inexplicablemente, las leyes Montoro sí que permiten que esos servicios y necesidades se cubran mediante la externalización y la licitación de esos puestos de trabajo. No permiten contratar a una persona, pero sí que permiten que se contrate a una empresa, aunque eso suponga pagar IVA a todos los jefes de la empresa, a sus accionistas y permita que esa empresa contrate de manera precaria a esos trabajadores y trabajadoras para ofrecer un precio competitivo. La jugada de esta lógica neoliberal de la tasa de reposición cero es clara. Los ayuntamientos precarizan y empeoran los servicios públicos que deben ofrecer. La ciudadanía protesta por la falta de medios desde lo público y el mal servicio que reciben, creando así un mayor espacio para el dogma neoliberal de lo privado es siempre mejor que lo público, dando continuidad a la privatización y a la externalización de los servicios. Pero la realidad es que ese empeoramiento de los servicios públicos es provocado por la inmensa deuda y por las restricciones impuestas por el Partido Popular para favorecer lo que las empresas privadas llevan años haciendo gracias a su ayuda, expoliar todo lo público. Desde Madrid, los señores de negro, como a nosotros nos gusta llamarle, imponen a las administraciones, además de cumplir con una serie de medidas presupuestarias, que no se pueda contratar personal. La tasa de reposición, cero. Nos ahoga en todos los sentidos. Nos ahoga en bienestar social, que no tenemos personal que pueda atender las necesidades. Nos ahoga en el área económica, que hace que la burocratización al final lo paralice todo. Pues eso va a abogar a que el personal trabaje a destajo, igual que en servicios sociales, que estén mal remunerados, que no tengan la titulación que tienen que tener, que asuman competencias que no son las propias. También pedíamos que se llevara un comedor social desde lo público, tampoco ha sido posible por esa tasa de reposición, pero también afecta en lo visible y en el turismo de la ciudad, que por ejemplo tengamos una de las ciudades más sucias de la provincia. Eso no tiene un impacto en la reducción de la deuda, lo único que pasa es que los gastos se van incrementando pero cambiando de sitio. El propio Tribunal de Cuentas, en un informe de 2011, no encontraréis otro parecido, lo que demuestra es que los servicios públicos prestados de manera directa son más baratos que si se prestan de manera indirecta por parte de las administraciones públicas. Porque las grandes empresas, donde han visto ahora el pastel, es en la administración. Se les acabó el boom inmobiliario, se les acabó otro negocio. ¿Y dónde está ahora mismo la mina de oro? Pues en hacerse con todos los servicios públicos. Todo ese plan de ajuste, que al final lo que estaba intentando es adelgazar la administración pública, solamente se podía hacer, solamente se hizo, a costa de adelgazar, en este caso, la capacidad de prestar servicios y políticas públicas a la gente de la ciudad. Aquí al fin y al cabo el gran problema es ese, la pérdida de autonomía, ya sea por la burocratización o ya sea por las medidas que no te dejan aplicar. Los municipios, que son al final las entidades locales más cercanas al pueblo, son las que tienen menos capacidad para hacer política con ellos. Hombre, es evidente que el Ministerio de Hacienda con Jerez no solo ha incumplido una promesa que Montoro hizo, de que iba a adoptar medidas especiales para el Ayuntamiento de Jerez en una campaña electoral, que no lo ha hecho, sino que además en la medida de lo posible si ha podido poner una zancadilla lo ha puesto. Uno cuando habla de las leyes Montoro tienen hasta cierto sentido, pero tienen cierto sentido hace 20 años, cuando se hacían las locuras urbanísticas, económicas. Una vez que ya estás en el pozo, las leyes Montoro lo que no te dejan es salir del pozo, y ahora mismo lo que necesitamos es eso, es una cuerda. Ninguna ciudadanía, ni la de Parla, ni la de ningún municipio, merece ser la que sufra las consecuencias de una mala gestión, tanto
por un equipo de gobierno actual o anteriores y una mala gestión sobre las leyes que desde arriba nos impulsan. Los ciudadanos y las ciudadanas no merecen pagar, digamos, o sufrir el deterioro de las instituciones, de los servicios públicos, y menos aún en un momento como este, de desahucios, de pobreza. Se ha demostrado que en la banca la han dejado irse de rositas cuando muchos de los banqueros se han llevado el dinero a su casa, por ejemplo en las cajas de ahorro, y no han pagado ellos, ¿no? Hemos pagado nosotros, ¿no? De que con esta ciudad hay una deuda histórica que no está saldada, de que esta ciudad sufrió una reconversión bodeguera brutal que dejó a miles de personas en la calle y no recibió prácticamente ayuda del Estado. No se merece la ciudadanía esto, desde luego que no, pero nos merecemos una ciudad mejor y por ella pues hay que luchar de otra manera, ¿no? Si hablamos del futuro, la ciudadanía ya es consciente de quién le roba y quién hace una gestión fraudulenta de los servicios públicos. Por lo tanto, quien vote a este tipo de personas es corresponsable o masoquista, una de dos. La ciudad de Jerez necesita que los partidos políticos, sobre todo los que se mueven en el tablero del gobierno central, vayan de la mano, dejen a un lado sus siglas, dejen a un lado sus intereses políticos y vayan de la mano para conseguir traer a Jerez alternativas que permitan aligerar la deuda. Porque a nosotros nos asfixia la deuda, pero sobre todo nos asfixian los intereses de la deuda. Hombre, el Ayuntamiento de Jerez tiene tal deuda que habrá que funcionar pues como se ha funcionado con bancos o con eso. Hace falta una quita. Esto habrá que negociarlo de alguna manera, porque si no, Jerez no va a pagar nunca la deuda que tiene. Porque se ha hecho con los bancos. O sea, los bancos han cobrado 65.000 millones de euros para quitarle las deudas, porque no se puede hacer del Estado, ¿no? Lo lógico, lo razonable y lo más sano para la democracia y para la higiene debería ser la de un rescate a los ayuntamientos, a todos. Que no es tanto dinero, que no son tantos millones, y poner el contador a cero. Pues para revertir esta situación tiene que caber la posibilidad de la condonación de la deuda pública a los ayuntamientos. Porque no olvidemos que se ha rescatado a bancos, se han rescatado a autopistas. Al menos en el marco local habría que intentar de que sea a partir de la propia gente, de la propia ciudadanía, que pueda haber un movimiento que construya otra situación y que pueda conquistar un programa de rescate para la ciudad. Lo primero es derogar la ley Montoro. Es una ley inservible que no sirve para nada en un ayuntamiento, en ninguna administración pública. Necesitaríamos que el Ministerio de Hacienda mirara con ojos especiales a Parla, a Jaén, a Jerez, a Gandía, a Alcorcón, a todos los municipios que como nosotros estamos en esta situación y sin ello no podremos salir adelante. Uno tiene que escuchar para que las propuestas que de la administración local salen son las que en Madrid y el Ministerio tiene que llevar a cabo, porque somos los conocedores de primera mano de la administración. Lo que hay que convencer al conjunto de la ciudadanía es que tienen derecho a saber más todos los días. Deben conocer cómo funcionan las finanzas de sus ayuntamientos. ¿Para qué? Para intervenir en esas finanzas. Y es una realidad que los municipios están infrafinanciados. Los municipios son tan Estado como la comunidad autónoma y como el Estado. Y por lo tanto tienen que tener recursos suficientes para financiarse todas las cosas. Yo lo que pediría sería despertar. Hasta que una ciudadanía no esté concienciada y despierta, es muy difícil aplicar otras ciertas medidas, como podría ser el no pago de la deuda ilegítima, porque si no te ves respaldado desde un municipio no puedes aplicar este tipo de medidas. Y se tendría que hacer una auditoría para definir lo que es deuda legítima, que no es ilegal, como están intentando condicionar y confundir
muchos sectores, sobre todo de la derecha, ¿no? Porque además nos está hipotecando para el futuro más cercano y eso es algo que los ciudadanos deben conocer. Sería interesante hacer una auditoría de la deuda para saber qué parte de la deuda realmente sí repercutió en la ciudad y en la gente que vive en la ciudad y qué parte acabó en manos que no debería haber acabado. Entonces esa parte sería la parte de la deuda ilegítima y que no tendríamos que pagar. Y para mí es importante aprender y para no volver a pasar por aquí. Entonces ser consciente de lo que ha pasado me parece importante y me parece que es el primer paso para que podamos revertir y para no volver a tener una situación así.